Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Esta es la tercera entrega de cómo hacer la máquina arcade casera de 0 a 100 paso a paso para que nadie se pierda, y en esta ocasión, en esta tercera entrega, veremos el tema del vinilo, que si no es difícil tenemos que tener conocimientos básicos de al menos Photoshop o de algún editor de fotografía. Si no tenemos conocimientos no pasa nada, yo en la descripción del vídeo os dejaré el PDF que yo usé para mi modelo, pero si queréis personalizar vuestra máquina arcade tendréis que hacer vosotros el vuestro. De todos modos, en este vídeo pasaremos de tener un mueble de madera funcional pero sin vida, sin madera desnuda, ¿no? Que realmente no le da ese toque profesional ni arcade que todo el mundo conoce, ¿no? O al menos tiene en su recuerdo, a pasar a tener una máquina arcade totalmente personalizada por nosotros. Os voy a decir las características del archivo o fotografía, ¿no? Que tenéis que hacer, o al menos que yo he hecho. El ancho 16.559 píxeles y el alto 30.142 píxeles. Eso en centímetros es ancho 140,2 centímetros y alto 255,2 centímetros. Es una resolución de 300 píxeles por pulgada. Hay gente que dice que con 200 sobra, yo no lo sé, yo prefería hacer 300 y realmente ahí podréis ver que es una resolución óptima, es que se ve genial. Por eso creo que, con estas cifras no tenéis que tener problema. Eso sí, la imagen base tenéis que conseguirla que sea de muy alta resolución. Lo dicho, de todos modos, en la descripción del vídeo tendréis los enlaces, a la fotografía que yo usé como plantilla y al PDF final que mandé a imprimir. Dicho esto, solo resta saber cómo aplicar el vinilo sobre la madera, porque solo tenemos una opción, porque si la cagamos, difícil el despegarlo. Así que me voy a empapar muy bien de todos los mejores tutoriales que hay en internet para yo explicarlo aquí a vosotros paso a paso para que no cometáis ningún error, porque realmente este tubo no es muy barato que se diga, así que vamos a aplicarlo y vais a ver cómo queda y qué pasada de diseño. ¡Vamos! Ahora lo que tenemos que hacer es desmontar media máquina. Bueno, no tanto, pero al menos lo que es el frontal, que ya lo teníamos quitado, el frontal este grande de abajo también tenemos que quitarlo, y la parte de los botones y los joysticks, que realmente es un rollo, porque recordemos, no me acuerdo si fue en el vídeo 1 o 2 cuando lo montamos, creo que fue en el 2, que había mucho cable y todo, pero nada que no se pueda hacer, con paciencia, quitarlo, y como lo sabemos poner, luego es volverlo a poner, pero ya con el vinilo puesto. Así que, pues vamos a desmontarlo, venga. Ya he retirado todas las piezas, la inferior grande, y aquí tenemos pues las otras dos. ¿Qué queda ahora? El vinilo. Aquí lo tenemos en rollo, pero el tema del corte no lo voy a hacer en cámara porque es que no tengo espacio. La cosa que ahora que lo tenga todo cortado vamos a empezar a vinilar. Vamos a hacer una pequeña prueba para no cometer ningún error, así que vamos allá. Acabo de desplegarlo y igual puede parecer medio pequeño, pero no, tiene como 1,80 de alto, es muy grande y lo mejor es que se ve genial. Vamos a hacer ahí un acercamiento para que veáis el detalle. Es que no se ve nada el píxel. Mirad, ahí está el Splatoon. Estoy súper contento con el trabajo realizado. Y ahora voy a hacer la prueba de pegado sobre esta madera, que no vale para nada, y este pequeño recorte. Aquí tenemos agua jabonosa, que es agua con lavavajillas. No tiene más secreto. Y otra cosa. Y para pasar, esto, ya veis, es una tabla de esas de cortar, que le he puesto un pañito por encima. Materiales que todo el mundo tiene por casa. Esto es para ir retirando las burbujas que se puedan quedar y ya sabéis. Ponemos un poquito de agua jabonosa, una pequeña capa y el vinilo. Esto es una prueba,
Esto es porque si lo hacemos sin haber practicado antes, igual nos falla alguno de los pasos que hemos hecho y el vinilo hay que desecharlo. El procedimiento de pegado luego será un poco distinto, pero simplemente para ver que el agua jabonosa, esto no hace burbujitas ni nada, que es lo que me interesa en esta prueba. Pasando y poco a poco y ya está. Y a priori ha quedado bien. No ha quedado ninguna burbuja. Bueno, realmente es que no era difícil, ¿no? Lo que íbamos a hacer, pero quería probar. Voy a dejar secar un ratito para asegurarme que el pegamento no se estropea, no se deteriora con el agua jabonosa, que quede bien pegado. Y si es un éxito, ya procedo a hacer el pegado de las piezas. Aquí tenemos la prueba y realmente ha quedado súper bien. Pega genial. Muchos os preguntaréis, bueno, ¿y para qué el agua jabonosa si realmente no hace falta, no? Bueno, realmente no es que haga falta ni deje de hacer falta. Es que lo que te da es unos segundos para poder rectificar. Imaginaos que si lo pegáis sin el agua jabonosa, es que va a estar súper pegado del principio. De la otra manera, tienes eso, unos segundos para poder despegarlo y rectificar. Por eso creo que es buena opción el agua jabonosa. Vamos a hacer ya el pegado final. Vamos a coger esta parte o esta madera, que es casi la más complicada. Lo primero es desengrasar la zona y limpiarla. Para eso un trozo de papel, un poco de alcohol o similar y quitamos la suciedad y sobre todo la grasa de las manos o de cualquier cosa, ¿no? Para que el adhesivo del vinilo pegue súper bien. Puede verse que está limpia, está sucia. Está sucia visual, pero está limpia de grasa, eso os lo aseguro. Voy a sustituir lo que era la cortadora por un listoncito de madera que creo que va a dar mejor resultado. Este es el vinilo que vamos a usar y lo vamos a poner, a ver que no me equivoque porque no quiero fallar. Este lado vamos a intentarlo ponerlo bastante al ras, este de aquí abajo, para que arriba sobre un poquito y podamos doblarlo y pegarlo aquí. Yo creo que está bastante bien. Hay un poco de sobrante por los lados que lo voy a cortar ahora para poder trabajar mejor. Vale, bien. Bueno, me voy a levantar para poder trabajar mejor y tener una mejor visión. Vamos a proceder de la siguiente manera. Retiramos el papel protector solo más o menos unos 10-15 centímetros y cortamos el papel. Echamos el agua jabonosa y empezamos lo presentamos así, que esté bien centradito. Recordemos que tenemos unos segundos de tiempo para jugar. Ahí. Y comenzamos a adherirlo por este lado. Es un poco puñetero porque está ahí abajo los hierros de anclaje y oscila un poquito, pero nada grave. Ha quedado fenomenal. Y ahora solo resta, un poquito más, terminar de quitar todo. ¿Veis? Se ha despegado, no hay problema, ¿eh? Es por lo que os digo, tenemos unos segundos de tiempo para jugar con ello. Esto no os preocupéis porque luego el agua se evapora y queda súper pegado. Perfecto. Nada, ya tenemos la primera. Dejamos secar un poquito y luego ya recortamos y fijamos a los laterales. Y una vez pasado unos minutitos, le damos la vuelta y ya la pegamos por el otro lado. Bien apretado. Los sobrantes los cortamos con cúter. Y ya está. El reborde este lo cortaremos luego porque por ahí va el U-molding. Y ahora tenemos que hacer, el pegado del resto de maderas y el tema de agujerear el vinilo para meter los botones. Ya hemos vinilado básicamente todas las piezas, inclusive el policarbonato de la marquesina, pero como está con agua jabonosa, hay que dejar todas las piezas secar por lo menos 4 o 5 horas para que se evapore el agua. No os preocupéis por nada más.
y procederemos a hacer lo mismo. Pondremos esta cara y dentro de 4 o 5 horas daremos la vuelta a la máquina y pondremos la otra, porque si lo hacemos todo de corrido, lo que va a pasar es que cuando tengamos esta bien, al darle la vuelta la vamos a mover, por lo que te digo, o sea, porque está esto aún húmedo y resbala. Así que antes de pasar a la otra cara, esta tiene que estar totalmente pegada. Vale, ya la hemos limpiado con alcohol y una bayeta y vamos a pegar. Lo primero es presentar el vinilo. Ahí está, veis que es una chulada, ¿eh? El Splatoon, el Donkey Kong, es una pena porque aquí la princesa va a quedar recortada, pero bueno, aún así va a quedar muy chula. Ahora ponemos peso en la parte superior, por ejemplo, en uno de los lados. Parte superior para evitar que se nos mueva. Y procedemos a hacer como todas las que hemos hecho antes. Agua jabonosa, bayeta y comenzamos a pegar. Esta es la pieza sin duda más difícil de poner. Por sus dimensiones, claro. Quitamos las botellas y las ponemos en la parte donde ya hemos pegado. Y terminamos de echar agua jabonosa al resto de la madera. Y empezamos a pegar. Con mucho cuidado de ir retirando cualquier burbujita. Y ya está, es que es súper sencillo. A esperar unos minutos, a esperar unas 4 o 5 horas a que seque el agua, damos la vuelta y bueno, antes tenemos que recortar el contorno y ya está. Vinilo puesto. Ya han pasado como 30 minutos y he empezado a cortar y nada, súper bien. Como veis, sencillo como contornear, con mucho cuidado con el cúter, eso sí, muy bien afilado. El borde. Es una pena que parte del vinilo se tenga que estropear, bueno, desperdiciar, aunque podemos usarlo pues para forrarnos alguna libreta para el colegio si queremos. Y ya está. Y este es el resultado final de una de las caras ya terminada. Falta de esperar esas 4 horas. Así que ahora me voy a dar una vueltecita, ver una película y enseguida estoy con vosotros para poner el otro lado. Ya ha pasado toda la noche y antes de acostarnos pusimos el vinilo de la otra cara, así que ya está totalmente pegado, está genial, ha quedado perfecto. Y fijaros esta cara también muy chula, Metal Gear, Street Fighter, por ahí el Luigi, muy guapa. Vamos a ponerla de pie, la máquina, y ponemos los paneles frontales y básicamente yo creo que con eso estaría casi terminada, al menos el tema del vinilo. Ya la tenemos puesta de pie, ha costado lo suyo, pero bueno, parece más pequeña con el vinilo puesto, pero bueno, aún así está muy guay. Vamos a poner de arriba a abajo las piezas viniladas. Comenzamos con la marquesina. Ahí tenemos, perfecta. Vamos a poner los paneles inferiores, que ahí, claro, tengo una duda, si ponerlos directamente o ponerlos con el U-molding. Bueno, ahí lo pienso y lo que haya decidido haré. He decidido ponerlo sin el U-molding y luego ya a posteriori lo pondría. Panel frontal superior, panel frontal inferior, procedemos. Ya están puestas y queda el panel superior, que lo he dejado para el final porque es otra vez poner los botones, los cables y bueno, como es un trabajo bastante tedioso, quería ver la máquina al menos con las piezas del vinilo puestas y por ahora espectacular. Vamos con la parte superior y los botones. Lo primero que voy a hacer es marcar con un punzón donde van los agujeros para en el otro lado pues saber dónde están. Marco en medio. Vale, giramos y aquí vemos los agujeritos que acabamos de hacer. Y ahora tenemos que hacer como una especie como de estrella en cada uno de ellos para meter para adentro el vinilo. Supongo que se verá bien, ¿no? Está hecho el agujero ahí con el cúter y ahí iría el
en este caso va el mando, pero bueno, voy a hacer todos los agujeros y luego seguimos juntando. Ya hemos hecho todos los agujeritos y vamos a empezar a poner botones. Recordemos que era palanca, rojo, verde y azul, así que por ese orden vamos metiendo. Y la verdad es que no tiene mucho secreto este proceso, así que lo pasamos a cámara rápida y ya está. Ya lo tenemos, giramos y ponemos las tuercas. Vale, no vamos a apretar mucho porque luego igual tenemos que hacer algún ajuste porque los switches, bueno, tienen que ir todos encarados para que pues, no se haga un lío de cables ni nada. Y os recuerdo que todos los componentes de la máquina arcade, botones, los joysticks, altavoces, bueno, todos los materiales son de Arcade Express. En la descripción del vídeo os pongo toda la información. Siempre digo lo mismo, si vamos a hacer un proyecto tan grande como este, es mejor ir a lo seguro y tener las cosas claras y no comprar materiales, bueno, materiales que no vamos a necesitar o no vamos a poder aprovecharlos porque son malos directamente. Y en Arcade Express os puedo decir que todos los materiales son buenísimos, además asesoramiento personalizado como en ningún otro sitio. Dicho esto, vamos a comenzar con los joysticks. Se cayó. Voy a cortar porque esto me va a llevar bastante rato y cuando tenga los cables conectados y todo, realmente la conexión de cables ya la vimos en el vídeo número 2, así que bueno, si queréis saber cómo se conecta y todo, pues nada, vais a ese vídeo y lo veis perfectamente. Nos vemos con todo montadito y listo para instalar ya en el mueble. Ya hemos puesto todos los botones, los joysticks, madre mía, y huele estupendamente, es una pasada como queda, por la parte de detrás los cablecitos que, bueno, nada que no hayamos visto en el canal ya con anterioridad. El resultado final yo creo que es súper bueno. Vamos a ponerlo en el sitio y vemos que está, bueno, está de primera. De hecho vamos a hacer una vueltecita para que veáis cómo está la maquinita en estos momentos. Parte superior, marquesina, lateral, súper bien, botones, frontal superior, frontal inferior. No sé si os habéis dado cuenta, pero ya he puesto también los botones de los laterales para el pinball. Ahí está. ¿Qué queda ahora por hacer? Muy fácil, poner el U-molding, que va a ir, bueno, por todo el borde. Bueno, eso realmente no es complicado, es casi obvio por dónde va a ir el U-molding, pero cómo va a ir pegado. Inicialmente lo iba a pegar con pegamento de contacto, de este que hay que poner en una parte, en otra, esperar unos minutos y luego ya juntarlas y teóricamente pegaría muy bien. Pero no ha sido así la prueba que he hecho. Corté un trocito, ahí se verá, y se despegó. Informándome por internet, vi el no más clavos que pega súper bien. De hecho, he pegado aquí un trocito y vamos, que no sale ni para atrás. Está súper pegado. Así que mi consejo es U-molding y no más clavos. Si tenemos fresadora, mejor. Con el T-molding creo que quedaría más fijado porque va incrustado en la madera, pero si no tenemos la fresadora, el U-molding y el no más clavos. Así que procedo a ponerlo. He puesto ya el U-molding en los laterales, que es casi lo más difícil porque, claro, todas estas curvas hay que hacerlas, ¿no? Y bueno, pues ahí ponemos cinta de carrocero y ya está, o sea, no hay mucho drama. Los cantos, no sé si se verá un poquito, los he recortado para hacer esquinas y que no quede como sobresalido. Y ahora, bueno, quedan las zonas rectas, que es aquí, aquí y ya lo que es el canto este. Vamos al lío y a ver si la acabamos. La forma de proceder es bien sencilla. Para poner el U-molding hacemos un cordón, que de hecho este formato pues no lo aconsejo porque es que el cordón lo hace súper grueso.
Si hay alguno que pueda hacer el cordón finito, así tipo como estos botes de silicona para los baños o cosas así, creo que irá mejor. Pero bueno, nos apañamos como podemos. Ahí está. Lo esparzo un poquito bien con el dedo. Es que sale un montón. El problema si sale mucho es que luego por los lados se esparrama. O sea, se sale, desborda. Y eso es un problema. Tenemos que estar limpiándolo. Nada que con un trapito no se solucione. Ahí tenemos aplicada la capa de no más clavos y lo ponemos. Hay que tener cuidado cuando lo pongamos que el borde del U-molding no levante el vinilo, porque si lo levantamos, bueno, y no nos damos cuenta, pues luego se verá feo. Con cuidado lo vamos poniendo, asegurándonos que no se levante el vinilo. Vale, yo aconsejo no cortarlo y ponerlo, sino que aplicarlo y cortar luego lo que sobre, porque muchas veces medimos y al aplicar nos damos cuenta o que nos hemos pasado o que no llegamos. De esta manera sabemos que bueno, está perfecto y no hemos desperdiciado absolutamente nada. Y si bueno, nos hemos pasado un poquito, simplemente eliminamos el pequeñito sobrante y ya está pegado con un paño así un poquito húmedo antes que se seque. Eliminamos el pegamento que ha podido quedar y por último un poquito de cinta de carrocero para fijar todo, que inicialmente no se tiene que soltar, sobre todo en piezas planas, pero en las que son curvas es obligatorio el ir fijando con cinta carrocero, porque si no se nos va a ir despegando, porque el U-molding no es muy rígido, pero sí que mantiene una forma que bueno, que hay que evitar que se despegue. Y ya está. Y así con todo. Ya han pasado como 6 horas desde que la pegué. Yo creo que debe estar más que pegada, porque creo que son como 2 horas. Así que quitamos la cinta de carrocero y a cruzar los dedos. A ver cómo queda. Bueno, voy a quitarla toda porque habrá como 60 trocitos y ahora os muestro ahí con detalle cómo ha quedado. La primera impresión súper bien, o sea, está pegada. He quitado todas las cintas y cuando por lo que sea se nos ha quedado pegamento sobre el U-molding, la mejor forma, además es que ha salido súper fácil, es con una bayetita o una servilleta de papel mojada en alcohol, la pasamos y se retira el pegamento súper bien, o sea que por ahí no vamos a tener problema. Este es un punto en el que yo tengo un poco de miedo porque al haber puesto el U-molding en los dos laterales, claro, esto le habíamos quitado un poquito de, bueno, de longitud para poder meterlo, pero esperemos que no entre muy forzado y no me cargue nada. ¡Perfecto! Bueno, no es una pieza que tengamos que estar metiendo y sacando mucho, eso es verdad, pero ha cabido bien, ha cabido perfecto y vamos a ver qué tal está. Ahí tenemos la parte superior que nos sigue permitiendo el poder acceder ahí dentro, que es lo que queríamos. Laterales perfectos, frontal perfecto, todo bien y parte de abajo perfecta. Así que bueno, pues vamos a poner lo que tenemos aquí, el ordenador, pero eso será en el siguiente vídeo, así que bueno, ya sabéis, si queréis verla totalmente terminada, lo único que queda es esto, acompañadme que comenzamos el siguiente vídeo.